La infraestructura como código es uno de los componentes más importantes en todo el mundo DevOps. Te garantizo que después de ver este video vas a tener las herramientas para utilizar CDK y poder desplegar tu infraestructura en AWS. Y es más, vas a querer desplegar ahora todas tus aplicaciones con esta. Comencemos. Hoy en día existen múltiples herramientas y soluciones para manejar la infraestructura como código. Algunas de ellas son Terraform, CDK o CloudFormation, todas muy utilizadas. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero la ventaja principal de utilizar CDK es que vas a poder utilizar tus lenguajes de programación ya conocidos desde antes, por ejemplo Python, TypeScript, Java, .NET o incluso próximamente Go. Teniendo en cuenta esto, vas a tener una facilidad porque ya sabes las mejores prácticas para desarrollar código con tus lenguajes y vas a poder apalancarte en esto para desarrollar toda tu arquitectura y tu infraestructura en AWS con un lenguaje de programación conocido. La ventaja de esto es que vas a desarrollar aplicaciones muy rápido y muy escalables, todas como infraestructura como código. La arquitectura que estaremos trabajando en este video es la de una función lambda que a través de una URL vamos a poder acceder y ella nos va a devolver una información genérica sobre la cuenta de AWS y un saludo. Es una arquitectura sencilla, pero que nos va a permitir tener las bases y explicaremos el paso a paso de cómo estructurar los archivos de la solución y desplegarlo en tu cuenta de AWS. Ya luego de tener en cuenta estos pasos básicos, vas a poder utilizarlo para crear templates o arquitecturas más complejas. Pero antes de comenzar a hablar de esta arquitectura, analicemos qué es CDK y cuáles son los componentes más importantes antes de comenzar el despliegue. CDK significan Cloud Development Kit. Y este kit de desarrollo en la nube lo que nos permite es generar código reusable y escalable con nuestros lenguajes de programación. Pero, ¿cómo funciona por debajo? Este funciona con el concepto de construct. Este construct, o en español los constructos, nos van a permitir definir abstracciones de los recursos en la nube. Es decir, vamos a poder mapear esos recursos que ya estamos acostumbrados a trabajar en la nube, pero directamente con constructos de nuestro kit de desarrollo. La ventaja de esto es que vamos a poder generar mayor capacidad de abstracción de las funcionalidades de los recursos y vamos a poder generar recursos que de alguna manera van a tener beneficios programáticos. Es decir, ya no vamos a estar atados a un lenguaje declarativo muy plano como por ejemplo lo es un YAML o un JSON, en donde no tenemos ciclos, no tenemos herramientas de programación de lógica, sino que es muy plano. Ahora, con este nuevo kit vamos a tener los recursos que estamos acostumbrados y los lenguajes de programación que también estamos acostumbrados. Entonces es lo mejor de ambos mundos. Ahora, estos constructs nos van a permitir, unidos entre ellos, generar stacks. Estos stacks vienen en honor a los stacks de CloudFormation, porque si somos puristas, CDK es una herramienta que requiere ser compilada o procesada, es decir, tú generas los lenguajes de programación y el código necesario para tu aplicación, pero lo compilas en un stack de CloudFormation. Este stack de CloudFormation es el tradicional que ya hemos trabajado, pero la ventaja es no necesitas ser experto en CloudFormation. Simplemente con saber las bases es suficiente para generar el código y generar estos templates de CloudFormation que por lo general son JSON o YAML. Ahora, teniendo en cuenta de cómo funcionan las bases, vamos a ver el código y cómo el código se mapea a los conceptos que acabamos de explicar. Vamos a ir paso a paso asumiendo que es tu primer despliegue de CDK. Para este tutorial hemos creado un repositorio de GitHub que se llama AWS CDK Hello World. Lo vas a poder encontrar en la descripción del video y lo primero que debes hacer es hacer un fork. El fork te va a permitir tener todas las actualizaciones últimas del mismo en caso de que estemos haciendo updates o cambios en el código. Ahora, si no quieres hacer un fork, también puedes venir directamente a la opción de code y decidir cómo quieres clonarlo a tu computador. Ambas opciones están bien y ambas te van a funcionar para la solución. Teniendo en cuenta que ya clonaste el repositorio y ya hiciste un fork, vamos a proceder a explicar los archivos que hay y cómo leer el repositorio.
el repositorio tiene tres elementos importantes. El primero es una carpeta que se llama CDK y dentro de esta carpeta vamos a tener nuestra infrastructure o infraestructura de la solución. Aquí vamos a estar definiendo nuestros constructos, nuestros stacks y nuestras aplicaciones de CDK. La segunda carpeta va a ser la carpeta de Lambda. Y esta carpeta de Lambda va a tener el código fuente. Aquí va a estar el source code de nuestra función Lambda. Y es buenas prácticas mantener la infraestructura y el código aparte. Incluso algunos expertos recomiendan separarlo en repositorios diferentes. En este caso, por ser una aplicación de Hola Mundo, los vamos a mantener en carpetas diferentes, pero en el mismo repositorio. Y por último, y muy importante, el archivo que se llama importantcommands.sh. Este es simplemente la recopilación de todos los scripts y todos los CLI o comandos de consola que estaremos ejecutando en el tutorial para que los tengas paso a paso y el día de mañana que quieras volver a desplegarlo te vas a basar en este archivo de la parte inferior. Ahora, teniendo en cuenta la explicación general de este repositorio, ahora sí podemos proceder a clonarlo. Para clonarlo hay diferentes alternativas. A continuación te mostraré la que yo utilizaré. Para clonarlo yo procederé a utilizar la opción de SSH, pero si no estás familiarizados con estas opciones, igual lo puedes hacer a través de la opción de Download Zip. Y tradicionalmente puedes descargar el zip, descomprimirlo y utilizarlo. Ahora, para clonarlo voy a utilizar este comando de SSH y en mi terminal lo que voy a hacer es utilizar el comando de git clone y pegar lo que acabamos de copiar. Al darle enter me va a pedir la llave porque así es como lo tengo configurado y posteriormente vamos a tener el código fuente en nuestra máquina local. Ahora lo que voy a hacer ahora es irme por terminal a el root o la carpeta principal de nuestro código. En este caso se llama AWS CDK Hello World. Y acá vamos a dar cuenta que, por ejemplo, podemos listar los archivos y vemos los mismos archivos que teníamos en GitHub o en el browser. Ahora, yo prefiero trabajar desde VS Code o Visual Studio Code para explicarles los archivos. Entonces procederé a abrir Visual Studio Code y vamos a analizar las carpetas, los archivos, las funcionalidades y luego volvemos a la consola. En pantalla ya vemos el repositorio en local y podemos abrir la carpeta de CDK. Esta carpeta tiene algunos archivos importantes. Entre ellos, primero, los archivos que empiezan por la palabra requirements es la convención en Python para definir librerías o dependencias que debemos instalar para hacer que nuestra solución funcione. Entonces, podemos abrirlos rápidamente. Vas a ver que tenemos como dependencia la librería que se llama AWS CDK Lib. Esta es la librería principal de CDK que ha tenido dos versiones, versión 1 y versión 2. La versión 2 es la más actualizada y que ofrece mejores funcionalidades. Y en la segunda parte vemos la librería de constructs que nos va a permitir definir los constructos de CDK. Ahora, ¿cuál es el entry point o el punto de entrada de nuestra solución? Este va a ser el fichero llamado app.py. Este archivo vamos a ver que tiene una serie de definiciones, pero ¿qué es importante tener en cuenta? Aquí vamos a estar definiendo siempre una aplicación. Esta aplicación la estoy definiendo de la clase, o en este caso la clase app que viene de la librería de CDK. Y lo que estamos haciendo es que a esta aplicación le vamos a estar agregando stacks o stacks de CloudFormation en este caso. Entonces, entre la línea 8 y la línea 16 vemos cómo se define un stack y este stack se va a pasar a la aplicación, lo que estoy señalando en verde. Entonces, el stack va a estar alojado dentro de la app o la aplicación. Y así es como se definen las relaciones entre stacks y aplicaciones. Los stacks pertenecen a aplicaciones. Este caso vamos a estar utilizando un stack llamado CDK Hello World Stack y luego de utilizarlo en la parte inferior de nuestro archivo, la línea 23, vemos un comando muy importante. El comando se llama app.synth o la abreviación de la palabra synthesize. Para poder
compilar nuestros archivos de CDK se requiere un proceso que se llama el proceso de sintetización o synthesize. Este proceso lo que hace es coge el código fuente, en este caso que es Python, y procesa todas las librerías y todos los constructs para generar el CloudFormation, que va a ser el output. Ahorita que hagamos la demostración de cómo funciona el comando te voy a explicar qué implicaciones tiene, pero lo importante es que tengas presente que este app.synth lo debes agregar al final de tu aplicación. Ahora sigamos analizando los archivos. Adicional al app.py vamos a encontrar un archivo que se llama cdk.json, y este archivo no es más que un JSON o un JavaScript Object Notation que nos permite definir cuál es nuestra aplicación principal. Como puedes ver, la app se va a ejecutar llamando al comando python 3 app.py. En esencia estamos definiendo cómo llamar al punto de entrada a la aplicación. Por ejemplo, si quisieras cambiarle el nombre a la aplicación a, por ejemplo, prod.py, aquí deberías poner prod.py. Teniendo claro esto, ahora sí vamos a proceder a analizar el stack, es decir, el archivo del código fuente de nuestro CDK. No voy a entrar en muchos detalles, pero te voy a dar el panorama general de lo que vamos a estar viendo. El archivo va a estar dentro de la carpeta de stacks y se llama CDK Hello World Stack. Vamos a abrir el archivo y vamos a encontrarnos que primero se importan las dependencias, como por ejemplo las dependencias que requerimos a nivel de CDK o las dependencias a nivel de sistema operativo, y luego se debe definir el stack. Recordemos, las aplicaciones tienen stacks y los stacks tienen constructs. Entonces, esta clase vemos que se llama CDK Hello World Stack, pero algo muy importante, y eso es algo que se debe definir en todos los despliegues de CDK independiente en lenguaje, y es que los stacks que creemos deben heredar del stack, o en este caso de la clase stack. Y si somos rigurosos, esta clase stack viene de la librería de CDK. Así es como en Python indicamos que esta clase que estamos creando pertenece al stack. No te preocupes si es algo nuevo para ti, simplemente es una forma y es estándar. Entonces si de pronto tienes dudas, siempre lo pones, y esto es lo que te permite generar el stack. Ahora, vemos el init o el inicializador. Siempre vamos a estar trabajando con dos aspectos importantes. El primero, el scope. El scope significa como el alcance de nuestro construct. Y el segundo es el construct ID, como un identificador único de nuestro stack. Estos son dos conceptos que vas a encontrarte muy frecuentemente. No es importante que los entiendas a profundidad, pero si quieres aprender más te invito a leer la documentación que los explica de una manera más detallada. Lo importante es que este inicializador debes mantenerlo como lo ves en pantalla o muy similar, inicializando la clase padre con este comando en la línea 13, en donde vemos que se hace un super, o sea, vamos a inicializar la clase padre, en este caso la clase de stack, y vamos a pasarle estos argumentos. Ahora, luego de ver esto, ahora sí entremos en el código. El código de esta aplicación es muy simple y va a tener simplemente tres métodos. El método 1 va a ser el de crear una función lambda, en este caso una función lambda en AWS. El método 2 va a ser agregarle una URL a esa función lambda para que podamos llamarla a través de una URL y no tengamos que poner un API Gateway o algún sistema más elaborado antes como pionero. Y por último, y muy importante, hacer los outputs de CloudFormation. ¿Por qué los outputs? Para que cuando hagamos el despliegue podamos sencillamente probar nuestra función lambda. Ahora, estos tres no son más que métodos, y si nos metemos al código fuente de los métodos, lo que vamos a analizar es cómo entre la línea 31 y la línea 42 primero definimos una función lambda, y puedes ver que es un lenguaje muy programático, muy similar a lo que estamos acostumbrados si venimos desde el background de software. Vemos que utilizamos una librería, utilizamos una clase de alguna librería, y le pasamos, en este caso, parámetros que luego se van a convertir en atributos de la clase, que en este caso es una función lambda. Por ejemplo, el nombre de la función lambda se va a llamar Hello World Lambda Function. La descripción va a ser Simple Hello World Function. Y el código, aquí es donde viene una parte muy importante, el código lo vamos a definir desde un asset.
En CDK existe el concepto de asset y piénsalo como simplemente un código o una fuente de información. Puede ser código, puede ser un binario, puede ser un zip. Y lo que estamos referenciando es que este asset va a venir de un folder externo. En este caso va a venir del folder que se llama lambda. Es todo. Simplemente estamos definiendo que nuestro código existe en esta carpeta lambda. Ahora, al definir la función lambda, luego procedemos a la definición de la URL. Esto se llama lambda URL functions o funciones URLs para las lambdas. Y no es más que un método en donde podemos este objeto o esta clase que utilizamos para crear el objeto que se llama lambda function URL, lo estamos definiendo de la siguiente manera. A nuestra función lambda le agregamos una URL. Entonces, no te preocupes si de entrada ves que de pronto estamos llamando muchos métodos. Lo importante es tener noción de que estos métodos se encuentran en la documentación y si necesitas agregar, modificar o alterar algo que se puede hacer por consola, muy posiblemente se va a poder hacer por métodos de CDK, en este caso métodos en Python. Y aquí estamos agregando una URL para poder llamar a nuestra función lambda. Por último y para terminar este código, vamos a tener los CloudFormation outputs. Y aquí vamos a estar poniendo como output un output que se llama lambda function URL o nuestro URL para poder acceder a nuestro https // y nuestro código de la lambda va a tener pues un sufijo. Y acá en la parte del value estamos definiendo el valor. Puedes ver que este valor es un valor que se define dinámicamente. Obtenemos el valor de la URL que viene de nuestra función. Entonces, mi propuesta es, revisa el código y si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios y vamos a resolverlo. Pero ya que tienes claro el código y puedes mapear el código con la arquitectura que habíamos analizado al principio, ahora sí vamos a explicar cómo hacer el despliegue desde la consola o desde nuestra terminal que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, comencemos con el despliegue. Ahora analicemos los comandos que vas a tener que ejecutar para configurar tu entorno local y poder desplegar con CDK. Estos se encuentran en el archivo importantcommands.sh y acá vamos a analizarlos. Primero, debemos tener Node.js instalado, entonces puedes hacerlo manualmente o automatizado. También tienes que tener Python y por último tenemos que tener la librería de AWS CDK instalada para Node.js para poder utilizar el CLI de CDK, es decir, utilizar los comandos en terminal que tú escribas CDK y te ejecute los comandos esperados. Para hacer esta parte simplemente copias desde la línea 12 hasta la línea 23, te vas a la terminal y ejecutas el archivo. Vas a ver que hay unos outputs, posiblemente te descargue o te pida permisos de superuser, pero lo importante es lo siguiente, que veas resultados exitosos de la versión de Node.js y de NPM, que es como el administrador de paquetes de Node. Segundo, que veas la versión de Python y de pip correctamente configurada, es decir, que tengas tus dependencias de Python listo. Y por último, y no menos importante, que tengas en la parte final acceso a AWS CDK. Esto quiere decir que ya tienes CDK configurado. Si por alguna razón te sale un error, haz un Google search del error y trata de reinstalar alguno de los componentes o de modificar las versiones para que no tengas errores. Pero en este momento ya deberíamos tener la consola de CDK. Por ejemplo, si escribimos CDK y damos Enter, vamos a ver una serie de ayudas o de helpers que nos van a indicar cómo utilizar la herramienta. Si algún día estás perdido, simplemente ejecutas CDK y te van a salir todos los comandos que puedes utilizar. Esto en términos de configurar CDK. Ahora, una vez configurado CDK, debemos proceder con los Important Commands Part 2 o ya la parte de configuración de tu proyecto. La primera parte inicial es tener configurada tu cuenta de AWS objetivo. En este caso, AWS recuerda que requiere accesos que están manejados por IAM y debemos configurar de tal forma de que tu terminal local pueda acceder y hacer API calls hacia AWS y tengas permiso.
Entonces, para hacer esto hay muchas maneras. Voy a dejar un link en la descripción que te explica las posibilidades. Yo personalmente lo voy a hacer con Environment Variables, que las voy a copiar de mi usuario que tiene acceso a la cuenta de AWS en donde vamos a explicar el tutorial. Entonces, para esto voy a irme a mis archivos que tienen las configuraciones y voy a copiar las Environment Variables para poder tener acceso a mi configuración. Esto lo estoy haciendo en este momento en pantalla. En pantalla vemos directamente mi cuenta de tutoriales de AWS. En esta cuenta vemos que existe, por ejemplo, el recurso de CloudFormation, y si no te aparece ahí puedes simplemente buscar en el buscador CloudFormation. Ahora das clic y como es tu primer despliegue en CDK, posiblemente no tengas stacks o tengas stacks, pero no el que estamos buscando, que es el de CDK Bootstrap. Si nos accedemos a donde dice stacks, como la cuenta es nueva, vamos a ver que no hay ningún stack. Ahora vamos a hacer el comando de CDK Bootstrap y vamos a ver qué sucede. Entonces vuelvo a mi terminal y vamos a ejecutar CDK Bootstrap. Y vamos a darle Enter y al hacer este nos va a decir, ok, para llamar este comando tienes que pasarle el número de tu cuenta y en qué región quieres desplegarlo. Entonces nos ayuda para poder ejecutarlo. Entonces hay que copiar esto y vamos a copiar y vamos a ejecutar CDK Bootstrap, pegamos, pero vamos a cambiar el número de la cuenta por tu número de la cuenta propio. Este número de la cuenta, ¿cómo se puede obtener? Se puede obtener directamente. En la parte superior das clic en este icono y vas a ver un elemento que se llama Account ID. Para acceder a este vas a copiarlo y al copiarlo vas a luego pegarlo en este espacio entre el slash y luego la región y vas a darle Enter. Esto va a inicializar un bootstrap o un stack de CloudFormation que va a permitir tener una serie de roles y permisos en CDK. Este es importante porque esos roles y permisos son los que nos van a permitir apalancarnos para luego desplegar lo que necesitemos en CDK. Entonces vemos que está haciendo el despliegue, en total son 12 recursos, y si vamos hacia nuestra cuenta de AWS y en este caso refrescamos, ya vamos a ver que hay un despliegue en proceso. Ojo, este despliegue no es el despliegue de nuestra Hello World Application, sino que es el despliegue de un stack inicial que CDK necesita para poder desplegar. Te pongo un ejemplo. Si tu aplicación de CDK utiliza un contenedor de Docker, este stack te despliega, digamos, de forma inicial un rol y unas configuraciones en ECR para que tú puedas tener todo, digamos, preconfigurado en el momento de requerir un despliegue con Docker. Y lo mismo para una serie de prerequisitos que se requieren con CDK. Vemos que es un despliegue rápido. Apenas termine este comando y veas un mensaje similar a este, environment, bla bla bla, bootstrapped. Ahora sí podemos comenzar con la parte final de nuestros comandos que nos van a permitir desplegar nuestra función lambda. El primer comando que debemos seguir es el comando de crear un entorno virtual en Python. Esto piénsalo como una burbuja que va a tener tus dependencias de CDK y los de constructs para poder generar tus despliegues en CloudFormation. En este caso vas a copiar la línea 42 y la vas a ejecutar en tu terminal. Si por alguna razón te falla, puedes cambiar y quitar este 3 y dejar solamente python -m venv.venv. So, quitar este número 3 porque a veces pone problema. Eso está generando nuestro ambiente virtual en Python, que en términos prácticos es una carpeta llamada .venv que adentro va a tener todas las librerías que requiere tu despliegue. Esto es algo que siempre se debe hacer cuando despliegues CDK con Python. Si estuviéramos desplegando, por ejemplo, con CDK en TypeScript puro, este proceso no sería necesario. Entonces, para que tengas en cuenta que algunos procesos de CDK van a depender mucho del lenguaje que utilices. Si, por ejemplo, ahora volvemos a hacer un listado de los archivos, vemos que en este momento ya hay un archivo nuevo, recién creado, que se llama .venv. Y este archivo es el que representa el entorno virtual. Siguiendo con los pasos,
El paso 38 y 39 realmente no es necesario porque ya lo hicimos, o sea, ya está la carpeta CDK, entonces no requieres crear nuevas carpetas. Y la inicialización, o sea, el paso 45, ya se hizo previamente, pero si fueras a crear un proyecto tuyo nuevo, es muy útil utilizarlo. Y ahora, muy importante, una vez finalices este paso, ahora nos vamos a ir hacia el paso 3. Estos ya son los comandos que vas a utilizar para configurar tu despliegue y desplegar. Entonces, comencemos. El CDK Bootstrap lo pongo aquí por si de pronto hace falta el Bootstrap, pero ya lo hicimos. Y en la línea 57 tenemos Source, Then, Bean, Activate. En términos prácticos y sencillos, esto activa nuestro Virtual Environment de Python. Vamos a copiar este comando y lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Y vas a ver que luego de ejecutarlo tu terminal te va a indicar, ok, estás en este Virtual Environment. Ahora estamos listos para instalar lo que necesitemos y luego desplegar. Entonces comencemos instalando las dependencias. ¿Cómo se instalan las dependencias? Con el comando en la línea 49. Este comando dice pip install -r requirements.txt. Al principio del video hablamos de cuáles eran las dependencias, que era este archivo llamado requirements.txt. Al copiar este archivo y esta línea y ejecutarla, vamos a ver cómo se instalan las dependencias necesarias para este despliegue. Esto va a instalar dependencias relacionadas a CDK. Por ejemplo, aquí vemos un error y el error realmente es mío, y es que para poder correr el archivo debemos estar dentro de la carpeta de CDK, y en este momento estamos en el root. ¿Por qué? Porque el archivo se encuentra dentro de CDK. Entonces, para solucionarlo nos movemos con un cd o change directory y nos vamos a ir a la carpeta de CDK. Entonces, para que hagamos bien el proceso, nos movemos a CDK, enter. Y luego dentro de esta carpeta, ahora sí vamos a ejecutar el comando pip install -r requirements.txt. Esto nos va a instalar las dependencias, entonces vamos a ver cómo en pantalla vemos las dependencias instaladas. Entre ellas CDK GC, que es la librería que utiliza CDK para poder mapear entre TypeScript y otros lenguajes, entre otros. Aquí está haciendo todo el proceso de colección y esto es algo muy de Python. Entonces, si de pronto quieres aprender más de lo que está sucediendo en estos comandos, por ejemplo, instalar dependencias o de configurar entornos virtuales, puedes hacer búsquedas de estos, que en internet hay tutoriales muy valiosos de los mismos. Esperemos a que finalice eso y continuamos. Cuando finalice la instalación vas a ver un mensaje como que fue exitoso o ya tienes los requisitos de dependencias. ¿Esto qué quiere decir? Que ya estamos listos para comenzar con nuestro despliegue. Y para hacer el despliegue podemos irnos a la parte inferior de los comandos de Important Commands y vamos a ver que vamos a tener 4 comandos muy importantes. Estos son los comandos estrellas de CDK. Bootstrap, que ya lo hicimos para inicializar nuestro ambiente en AWS. Vamos a tener también Synthetize, que nos va a permitir hacer un preview o una compilación directa de nuestro CloudFormation en local y no desplegarlo, sino como preverla o prepararlo. Luego vamos a tener el comando de diff, que nos va a permitir ver los drifts o los cambios que existen entre el momento actual de nuestro despliegue y el que queremos hacer. Si estás acostumbrado a Terraform, es muy parecido a lo que sería un Terraform Plan, que te permite ver los cambios y qué cambiaría. Y por último, los 2 comandos favoritos de las personas que utilizan CDK, que son CDK Deploy y CDK Destroy. Desplegar y destruir, muy dicientes. Comencemos con el comando de Synthetize y vamos a ver qué sucede. Entonces, este comando hay que ejecutarlo, pero antes de ejecutarlo quiero que veas esta carpeta. No tenemos ninguna subcarpeta adicional a las que ves en pantalla. En un momento te va a mostrar qué va a pasar. Entonces, vamos a copiar el comando y vamos a darle Enter. Esto nos va a hacer un proceso de Synthetize de nuestra aplicación que nos permitirá obtener el CloudFormation template que luego será desplegado. Es importante familiarizarnos con la diferencia entre CDK Synth y la diferencia de este con CDK Deploy. Vemos que acá nos muestra un YAML
y es un YAML que es realmente nuestro despliegue. En pantalla lo vemos, digámoslo así, muy feo. Vamos a acceder a nuestro repositorio y vamos a visualizar que apareció un nuevo archivo. Este archivo se llama cdk.out y dentro de este archivo hay varios elementos. El que quiero que mires es uno que se llama cdk hello world stack template. Si abrimos este archivo vamos a ver un template de CloudFormation que va a tener lo que vamos a desplegar. Por ejemplo, para rápidamente visualizarlo, tenemos un rol, tenemos también, por ejemplo, algunos tags que van a estar incluidos, tenemos nuestra función lambda y, por ejemplo, si somos rigurosos, esta función lambda tenía algunos requisitos. Entre ellos vamos a poder encontrar el nombre de la función que efectivamente se llama como habíamos previsto en nuestro CDK. Aquí ya estamos viendo nuestro template de CloudFormation declarativo que va a ser desplegado cuando apliquemos un CDK deploy. Te invito a que lo leas y que analices este template que tiene y te reto a que analices los metadatos, para qué se usan y que investigues más sobre estos. Mientras que terminamos esto, lo que vamos a hacer es hacer el despliegue. Entonces, para hacer el despliegue viene el comando de cdk deploy y este comando nos va a desplegar la solución. Como es la primera vez que desplegamos, en este caso, esta aplicación o este stack, nos va a permitir preguntar si estamos seguros que queremos desplegarlo, porque vamos a estar desplegando roles y vamos a estar desplegando configuraciones. Entonces vemos que lo primero que pasa a hacer un cdk deploy es un synthetize, que es volver a ejecutar el comando de cdk synth, pero lo hace por debajo. Y luego lo que hace es que nos muestra un resumen de qué aspectos en cuanto a IAM, o sea, en cuanto a Identity and Access Management, va a cambiar. En este caso nos está mostrando que hay algunos recursos como por ejemplo las lambdas que van a tener unas acciones o unos permisos relacionados a IAM y vamos a decirle, ok, do you wish to deploy these changes? Sí, vamos a decirle yes y esto nos va a empezar el despliegue. Este despliegue lo que va a hacer es que va a ejecutar un CloudFormation template y mientras que este CloudFormation template empieza, él lo que utiliza es que crea un CloudFormation change set, como un cambio preparado de CloudFormation que detecta todos los cambios y detecta el estado actual. Posteriormente empieza el despliegue y podemos ir ahora a nuestra aplicación. En este caso vamos a refrescar los stacks y vemos cómo tenemos nuestro nuevo stack y este stack es un stack que está en proceso de creación. Esto quiere decir que está desplegando nuestra función lambda. Podemos acceder a él e ir a la tab o a la ventana de eventos y dentro de eventos vamos a ver que están pasando una serie de procesos. Estos procesos son procesos relacionados al despliegue en CloudFormation paso a paso. Ahora, mientras que el despliegue termina, es importante aclarar que todos los mensajes que ves aquí también los puedes ver en tu consola. Entonces, si quisieras, podrías ni siquiera entrar a tu consola de AWS y aún así ver que todo funcione bien. Vemos que el despliegue fue exitoso y luego de ver el despliegue exitoso vemos algo muy interesante. Primero, si nos metemos a nuestra consola de AWS vemos que aparece verde y dice Create Complete. Y segundo, podemos obtener el output de CloudFormation, que es nuestra URL. Si vamos a la sección de Outputs, vamos a poder darle clic acá y vemos que tenemos el output que planeamos, que es nuestra URL y la función. Vamos a darle clic a esta y al darle clic a esta vamos a ver si efectivamente nos responde algo y como podemos observar tenemos un resultado exitoso de nuestra lambda que nos está diciendo hello from Santi, te está diciendo tu número de cuenta, en este caso este es el mío, y nos está diciendo el horario en formato UTC o central. Lo que acabaste de ver es cómo se ejecutaba esta función lambda, pero si sigues agnóstico de que fue desplegada de forma exitosa, podemos devolvernos a la sección de CloudFormation y podemos ir a la sección de Resources o de recursos. En esta sección vamos a ver que hay varios recursos en pie. Entre ellos vamos a ver que hay un recurso que es nuestra Lambda Function. Y esta Lambda Function podemos acceder a ella hundiendo el link. Y
en pantalla vemos cómo accedemos a la consola de lambdas y podemos ver nuestra lambda que fue planeada y desplegada con infraestructura como código manejado por ti. Entonces, para recapitular, desplegamos esta lambda, toda la infraestructura con CDK, y en este momento el cielo es el límite para modificar los constructs y poder desplegar en AWS de una manera muy sencilla. Pero antes de que te vayas, muy importante, cuando termines el POC o la demostración, vamos a destruir el stack. Para destruir el stack vas a ejecutar el comando cdk destroy enter, y esto lo que nos va a hacer es borrar el stack de CloudFormation para que todos tus recursos, en este caso la lambda y la URL más los outputs, sean destruidos y podamos tener otra vez nuestro environment limpio. Vamos a decirle que yes o que sí, y poco a poco él va a instruir la lambda. Al cabo de unos segundos vamos a ver cómo nuestro proceso en CloudFormation ya va a estar en delete in progress, y cuando finalice ya este stack va a desaparecer porque va a ser eliminado para tener otra vez un greenfield o un ambiente más limpio para tus tutoriales, tus experimentos y tus procesos. Entonces, mientras que esto termina, muchas gracias por ver el tutorial y los invitamos a seguir conectados para futuros tutoriales que tengamos. En este caso vemos como el delete in progress está borrando todos los elementos que teníamos en nuestro despliegue, y con esto se pueden crear de manera muy sencilla ambientes de desarrollo y ambientes de producción idénticos en menos de un minuto. Entonces, muchas gracias por ver el video y que estén muy bien. Hasta luego.